estoy súper contenta porque llegaron mis niños de Antofagasta y le estoy preparando tecito. Bueno, Luis en estos momentos tuvo una emergencia, así que no va a poder no va a poder compartir con nosotros el tecito, pero cuando él llegue ya compartiremos la comida con él. Este es el primogénito. Leonardo Venegas. Leonardo Venegas Arriaga. La oveja blanca de la familia. No, acabo de llegar de Antofagasta, me fue bien en la universidad y llegamos cansados. Vengo con sed porque anoche me despidieron, me hice una pequeña fiesta. ¡Qué extraño ese acontecimiento! Y yo no me quiero parar de tierra. Y acá, esta es mi única hija. La única mujer. La única mujer. Hija mujer. La única hija mujer. Ella se llama Luigina Venegas, preséntese usted. Hola, yo soy Luigina, estudio Ecología Marina, Antofagasta, primer año. Me gustaría mucho, como andan viendo la realidad de nuestro mineral, llevarlos a conocer Llanta. Llanta fue un reducto minero que por economías se tuvo que terminar eso. Ahora lo tomó la Municipalidad de Almagro. Y es un foco importante porque ustedes van a ver un cierto abandono ya, que es lo que podría pasar es lo mismo que lo que podría pasar a Salvador si se terminara el cobre. Ahora les voy a mostrar lo que fue el policlínico en sus años mozos, en sus años de gloria. Acá venían todos los doctores a chequear a la población, venían de Potrerillo, posteriormente de Salvador. Y aquí un recuerdo para este pueblo de una fiel seguidora. Seguramente es Chile, que es la que firma, es la que vivió acá, como yo también viví mucho tiempo acá. Y esta era la sala, aquí era la sala de espera. Y las diferentes salas donde vivían los diferentes especialistas. Y realmente es triste ver con qué estado quedó ahora, porque este era un vergel dentro del desierto maravilloso, lleno de agua, de árboles, de plantas. Incluso había un televisor en ese lado de ahí, claro. Esquila. Le dice, ¿qué hicieron contigo, Llanta querida? Bueno, como pueden ver, acá está todo seco, pero imagínenselo verde, con cascadas de agua. Era un paseo dominical maravilloso y aquí yo me casé. Ahí donde está la gruta, donde está el atrio, donde está me casé yo ahí con Luis. Era realmente hermoso y muy particular. Cristóbal, tócate la campana. Cuando llegaba la novia, se tocaba la campana, y cuando uno empezaba a subir, empezaba la comitiva, y ahí ya se sabía ya que estábamos llegando acá a casarnos. Los niños disfrutaban mucho acá. Bueno, aquí tenemos una toma general de lo que es Llanta, de lo que fue Llanta, más bien dicho, porque en estos momentos quedan los restos nomás de Llanta. Al lado derecho mío, donde ven los árboles, vivía toda la planta administrativa, el gerente y los supervisores. Después tenemos ese edificio donde va pasando el auto, las oficinas de tiempo, donde está el jeep, todo eso era la oficina de tiempo, al frente está la maestranza. Posteriormente se ven los trenes, al fondo sigue la población de los trabajadores, al lado izquierdo, apegado al cerro, era todo lo que era casa, que eran unas casas preciosas que están totalmente destruidas, y donde van mis chicos, mis niños, ese era el policlínico. Bueno, y aunque ustedes no lo crean, estamos entrando al Teatro de Llanta, porque antes no se llamaba cine, se llamaba teatro. Ahí está, ¿te acuerdas, Leonardo, cuando te compraron? Sí, ahí mi madre me compraba golosinas, yo estaba chico. Yo entraba a este lugar, era gigantesco, era algo muy lindo para mí. Acá atrás están los proyectores donde exhibían la película. Eran las luces, muy bonito. Aquí vinimos a ver la película de Superman. La primera película, y como ustedes pueden ver, todo esto ahora se convirtió en ruinas, en un teatro y un pueblo fantasma, y pasó a ser recuento de la historia minera de nuestro país.
Con alta tristeza lo digo. Bueno, en este momento para mí es muy doloroso evocar un momento de mi vida donde viví muchos años acá en Llanta, y esto es lo que fue, es lo que una vez era un hogar, era una casa, convertido en ruina, Allá era la entrada y está todo destruido. convertido en una ruina, y esto es lo que podría pasar a El Salvador, o quien dice que ya lo está pasando. Y me gustaría que no sucediera eso, que no nos quedáramos sin raíces y que El Salvador se convirtiera en un pueblo fantasma, como todos los pueblos fantasmas que se han convertido acá en la historia minera. Estoy parada en lo que fue la antigua maestranza, donde se arreglaban los vehículos, los trenes, lo que actualmente lo único que le da vida. Y todas las familias que vivimos acá nos hemos quedado sin recuerdos, sin alma, sin raíces, porque todo esto hermoso se rompió y ha pasado tristemente a ser recuento de la historia minera en nuestro país, como le ha sucedido a todos los pueblos mineros. Y si no se utilizan las políticas adecuadas, lo mismo le va a pasar a El Salvador. Espero que eso no ocurra.